Ya, entonces miren, óxidos ácidos o anhídridos, ¿no? Son compuestos binarios oxigenados que se forman de la combinación, en este caso, de un no metal con el oxígeno. ¿Ya? Aquí está, ¿no?, la ecuación de formación, el no metal más el oxígeno, se forma el respectivo óxido ácido o anhídrido. Ya. De igual forma, vamos a trabajar con tres nomenclaturas, esto ya les expliqué la anterior clase, ¿no? Tenemos la tradicional, que en este caso, para anhídridos, vamos a utilizar el nombre de la función, ¿no? Primero vamos a utilizar la palabra anhídrido, y luego se utilizan los sufijos y los prefijos del no metal con el cual estamos trabajando. Esto lo sacamos de la tablita, ¿no? Entonces, a ver, vamos a trabajar con mi tabla y vamos a hacer aquí ejemplos. Por ejemplo, verán, yo voy a tomar en cuenta el cloro, ¿no? El cloro. Y voy a aplicar, en este caso, la notación directa. Aquí les voy a colocar el ejemplo. Cloro. Ya, el cloro tiene 4 valencias, ¿no? No hay pozo, 3 osos, 5 ico y 7 perico. Entonces puedo utilizar cualquiera de ellos. Y lo voy a combinar con el oxígeno y voy a aplicar notación directa. Este es un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a colocarle en la parte superior, no se colocan los números de oxidación. Voy a trabajar con más 7. ¿Ya? Del oxígeno es -2, siempre va a ser -2. Entonces, ¿no es cierto? Aplico la notación directa, hago el intercambio, ¿no? El intercambio de los números de oxidación sin la carga. Y la fórmula me quedaría de la siguiente forma. Cl 2 oxígeno 7. ¿Ya? Eso sería aplicando notación directa, ¿no? Entonces, miren, para el nombre tradicional, coloco primero la función, el nombre de la función. En este caso es anhídrido. ¿Ya? Y voy a utilizar los sufijos y prefijos que tengo aquí en mi tablita. Entonces, si yo voy en la tabla, ¿no es cierto? Y busco el +7, me dice y luego el nombre del no metal, ¿no? Perclo, y terminado en ico, perclórico. ¿Ya? Anhídrido perclórico. Entonces, miren, utilizo mi tabla, ¿no? Y utilizo estos sufijos y prefijos para darle nombre. Ya, esto en el caso de la tradicional, ¿no? Entonces, a ver. Ya, bueno, en este caso, nomenclatura tradicional. Me voy a borrar esto. Ya la siguiente, la sistemática, ¿no es cierto? Estas ya no cambian. Se utilizan prefijos de cantidad. Aquí les voy a colocar la anterior fórmula que teníamos. L2. Ya. Entonces, para la sistemática, observamos, ¿no? Los sufijos. Y para este ejemplo, sería hepta, óxido, de dicloro. Ya, heptaóxido de dicloro, ¿no? ¿Cómo forman estos nombres de elixir?
Ya, ¿cómo le formo el nombre en sistemática en este caso? Me doy cuenta en esto, mire, en los sufijos. Y eso me indica la cantidad de átomos que está formado el compuesto. ¿Ya? Ya, hepta, en prefijos de cantidad, hepta significa 7. Entonces, me fijo, ¿no es cierto? Y le coloco el nombre sistemático. Hepta, óxido, viene de aquí, ¿no? Del oxígeno. De, di, viene del 2, ¿no? De di. Y por último, cloro, del cloro, ¿no? Heptaóxido de dicloro. Entonces, me fijo en la fórmula. De ahí sale el nombre. Los, los sufijos, ¿no? Y por último tenemos la otra nomenclatura, ¿no? La stock. Entonces aquí en stock utilizamos de igual forma la palabra óxido más el nombre del no metal acompañado del número de oxidación en números romanos, ¿no? Y entre paréntesis. Entonces, nuevamente les voy a colocar el mismo ejemplo. L2 o 7, ¿no? Esa era la primera forma. Entonces, en la stock me dice, ¿no? Que primero coloque el nombre genérico, óxido de cloro, y entre paréntesis coloco representa el número de oxidación, ¿no? Números romanos. Óxido de cloro 7, porque ese es el número de oxidación de este compuesto, del cloro en sí. Y listo. Entonces van a trabajar, ¿no? Van a formar los anhídridos en este momento y van a colocar las tres nomenclaturas. Y van a trabajar en este momento en clases. Entonces, a ver. Ujú, ya. Van a hacer con el cloro, el bromo y el yodo con los cuatro números de oxidación. Más uno, más tres, más cinco y más siete. Y les van a colocar las tres nomenclaturas, la tradicional, la sistemática y la stock. Ya van a hacer eso en este momento aplicando notación directa y trabajando con la tabla. Y al término de la hora, ¿Qué ustedes dijo el diseño? No se van le a escuchó muy añadir. bien. ¿Mande? Repita, por No le favor, lo escuché que muy dijo. Ya, a ver, ustedes tienen su tablita, ¿no es cierto? Su cuadro de valencias. Entonces se van a donde están los no metales y van a formar los anhídridos. Y en este caso con el cloro, el bromo y el yodo, ya utilizando sus cuatro números de oxidación. Y entonces aplican la notación directa, ¿no? No sé, con el cloro más uno, ¿no es cierto? Hacen la combinación con el oxígeno, forman la fórmula molecular y luego pues le añaden los tres nomenclaturas, la tradicional, la sistemática y la stock. ¿Ya? Entonces van a trabajar con los cuatro números de oxidación para el cloro, el bromo y el yodo. Y eso lo van a hacer en este momento. Eso también lo van a tomar una foto y cuando usted me envíe la tarea, le va a anexar eso ahí, y a la actividad en clase que van a desarrollar en este momento. Entonces, van a hacer eso, ¿ya? No se les demorar mucho en formar esos compuestos. Lo hacen en este momento, en su O cuaderno. sea que en total solamente son cuatro formas de oxidación del cloro, el bromo y el yodo. Exacto, con el cloro, el bromo y el yodo, con los cuatro números de oxidación. Más uno, más tres, más cinco y más siete. Ya, lo que yo estaba haciendo en este momento, ¿no? Colocaba
el símbolo, aplicaba la notación directa y luego les colocaba las tres nomenclaturas, la tradicional, la sistemática y la stock. Van a hacer eso. Entonces verán. Ya les voy a ayudar con el primero. Cloro, ¿no es cierto? Cloro. Y el oxígeno. Entonces, ¿no es cierto? Encima de los símbolos químicos voy a colocar el número de oxidación. Más 1. Del oxígeno es -2. ¿Ya? Y aplico la notación directa, ¿no? Hago el intercambio de números de oxidación sin la carga. Y acá al ladito voy a colocar cómo me quedaría la fórmula, ¿no? Aplicando la notación directa. Cloro. 2. Oxígeno. Ya recuerden que el 1 en química no se usa, ¿no? Ya, entonces ya apliqué la notación directa. Ahora voy a colocar las tres nomenclaturas. Entonces aquí tengo la tradicional. Tradicional. Ya. Anhídrido. Ya, ahí me fijo en mi tablita, ¿no? El 1 en este caso es hipooso. Anhídrido, hipo. Cloroso. Anhídrido, hipocloroso. ¿Ya? Luego, la otra, ¿no? La sistemática. Sistemática. La otra nomenclatura. Y aplico las reglas, ¿no es cierto? Ahora en sistemática, pues me fijo en la fórmula, ¿no? El mono es 1, pero en química eso tampoco se utiliza. Óxido de dicloro. ¿Ya? Y por último, la stock. Óxido de cloro. Y entre paréntesis, 1 representa el número de oxidación, ¿no? Entonces, esto es lo que les pido, miren. Ya, van a hacer, ¿no es cierto? Aplican la notación directa y luego les dan el nombre con las tres nomenclaturas, la tradicional, la sistemática y la stock. Entonces, ya les ayudé con el primero, ahora van a hacerlo con las otras valencias, ¿no? Con el +1, con el +3, que en este caso es oso, con el +5, ico, y con el +7, ico. Y pues, ya, entonces miren, van a tomar mucho en cuenta esto, ¿no? Aquí se utiliza esto, en la tradicional. Solo en tradicional utilizamos estos sufijos y prefijos. Hipocloroso, oso, ico y perico, ¿ya? Entonces van a hacer eso y van a trabajar con estos 4 elementos, ¿no? Con el cloro, bromo y el yodo. Con estos no metales. Van a formar los anhídridos. Ya, entonces hasta termina Pues, ¿qué dijo Lisen? Disculpe. los anhídridos. Estamos formando anhídridos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo hice acá en la parte superior. Eso es lo que yo quiero que ahora hagan ustedes con estos otros no metales. Y utilizando las 4 valencias.
Entonces aplique, ¿no? Coloque la fórmula molecular, y en este caso las tres nomenclaturas. Ya utilizando las 4 valencias, ¿no? Aquí utilizó con el +1. Entonces ahora ya les tocaría hacer con el +3, ¿no es cierto? Hacen el intercambio. Aquí ya les cambia la fórmula, de igual forma cambia el nombre, ¿no? Anhídrido cloroso, ¿ya? Óxido de tricloro, óxido de cloro 3. Entonces van a hacerlo con estos no metales, con el cloro, el bromo y el yodo, utilizando las 4 valencias. Y aplicando la notación directa, y les dan el nombre. Ya, entonces les quiero observar que estén realizando la formación de los compuestos. Si tienen preguntas, me dicen nomás. Sí está claro lo que van a hacer, la actividad que van a realizar en este momento. Ya, eso es formación de compuestos químicos, ¿no? Entonces aquí tenemos la fórmula molecular, aplicando notación directa. Y el nombre. Ya, si ustedes se dan cuenta, son diferentes, ¿no? En cada uno de ellos, en la tradicional, en la sistemática y en el stock. Son diferentes. Dicen el de cloro, ya tengo. Ya, a ver, denme la fórmula y los nombres. A ver, dígame, Joel. Dice, el primero es cloro ¿Ya? con, ¿cómo se llama? El 2, Ya, cloro 2, oxígeno. oxígeno, y de ahí Ya, dice que se llama anhídrido perfecto. hipocloroso. Ya, en la sistemática. El otro es anhídrido cloroso. No, óxido, ¿no? En sistemática solo óxido. Ah, ya, Óxido de dicloro. sí. Ahí me fijo en la fórmula, ¿no? Óxido de que es en este caso el 2, cloro. Ya ahí en stock. ¿Y cómo le quedó la stock? Óxido de cloro 1, ¿no? El 1 en número romano. Ya, entonces, realícenlo con las otras valencias. Con el +3, el +5 y el +7. Ya, para estos elementos, ¿no? Para estos no metales. Y eso le añaden a su tarea, la actividad en clase. Entonces les voy a revisar las dos cosas, ¿no? La actividad en clase y la tarea que está en el PDF. Ya, y no se olvide que también tienen una lección, ¿no? Lección de símbolos químicos y números de oxidación. Por ejemplo, no sé si yo cuando les pregunto, ¿no? ¿Cuál es el número de oxidación o los números de oxidación del yodo? Entonces usted me va a decir +1, +3, +5, +7. +1 hiposo, +3 oso, +5 ico, +7 perico. Ya, perico. Ya, así está clara la actividad que tienen que realizar. Que se nos termina el tiempo. ¿Podría repetir, Liz? Ya, a ver. Adicional a esto, ¿no es cierto? Esta actividad que ustedes están haciendo en clase, formación de compuestos aplicando notación directa y colocándole las nomenclaturas, la tradicional, la sistemática y la stock.
¿no es cierto? Termina su actividad, eso le añade a su tarea. Y la siguiente clase les voy a tomar una lección de símbolos químicos y números de oxidación, lo que está en la tabla. ¿Ya? Lo que está en la tabla, entonces, vamos primero con los metales de valencia fija y de valencia variable. Entonces, eso necesito que usted domine. Dicen el de bromo, A ver, ¿cómo quedó con el bromo? óxido y probromoso. Anhídrido, ¿no? En tradicional. Mira aquí. En tradicional, palabra anhídrido. El nombre de la forma. Óxido y probromoso Anhídrido, y hipobromoso. probromoso. Ya, sí está bien. Monóxido de dibromo, Ya, óxido ¿qué de digo? bromo. Y óxido de bromo 1. Ya, óxido de bromo 1. Eso es lo que les estoy pidiendo que realicen con el cloro, el bromo y el yodo. El de óxido también dicen, ya saqué todo. ¿De cuál? El de óxido. Ya. Entonces, eso chicos, con eso terminamos la clase del día de hoy. Y le añaden Dice, eso a ¿qué su dijo tarea. que tocaba hacer? No le escuché bien. Lo que usted está haciendo en este momento, la formación de compuestos, ¿no? Aplicando Ah, la ya. notación ¿Qué directa, tarea? colocándole las... Sí, la actividad en clase, esto es la actividad en clase y esto le añade a su tarea. Ah, ya, listo. Y les voy a revisar las dos cosas, la actividad en clase y la Sí, tarea. Dígame. ¿hasta cuándo es el deber?